Muchas gracias por esta valiosa presencia. Yo pienso que el tratamiento del tema del aborto abre la puerta a eventualidades que superan el enfrentamiento ideológico en el que se ha concentrado. Porque a partir de este antecedente podrán tratarse otros temas vinculados a la existencia humana sobre los cuales la civilización ya avanzó, como sería abrir el debate sobre la legalidad de la trata de personas, que es una modalidad de la esclavitud. Pienso también que la cuestión debió enmarcarse en un proceso de deliberación y no de debate. La distinción propuesta no es una cuestión meramente semántica, porque en el proceso deliberativo lo que se pretende es balancear posiciones para lograr una idea en común y no una transacción que implica el reparto de posiciones. Mientras que el debate se dirime según el juego de la fuerza, en el que el vencido es excluido. Para que el tema sea objeto de una deliberación y no de un debate, pienso que hay algunos interrogantes que pueden ser movilizadores. ¿Es correcto limitar el planteo de la existencia humana al aborto o al no aborto? ¿Las categorías a partir de las cuales se plantea la cuestión son las adecuadas? ¿La única manera de ampliar la libertad de la mujer es a través de la legalización del aborto o hay otras? ¿La mujer ha tenido y tiene suficientes elementos para ejercer la libertad sobre su cuerpo? Y pienso que hay una que es muy importante, que es el cuerpo humano es una cosa, es un objeto. Por otra parte, cuando el meollo de la cuestión es la existencia humana, no puede haber vencedores ni vencidos, sino que necesariamente debe consumarse un camino nuevo, porque de lo contrario el éxito de uno importa la extinción del otro, o en el mejor de los casos el sometimiento, situación que no se compadece con el moderno Estado de Derecho. En términos jurídicos resulta una exigencia del principio de progresividad de los derechos. Si con relación a la existencia humana se utiliza el procedimiento del combate, del triunfo y la derrota, todo el orden jurídico se ve sometido al logos del detrimento y no del perfeccionamiento que supone la armonía del acuerdo y de la libertad. A ello debe agregarse que la cuestión no debe remitirse al discurso religioso, ni reducirse a él, porque la ética ciudadana ha elaborado desde hace siglos unos mínimos de convivencia que se sintetizan en no robarás, no mentirás, no matarás. La magnitud liminar de estos mínimos de la ética ciudadana hace que casi todas las religiones también los promuevan, pero desde la perspectiva de la perfección y la bondad. Esta simultaneidad no se da en un mismo plano, sino en diferentes estadios. Uno, el de la convivencia con los demás, y el otro, en el perfeccionamiento personal, la beatitud o la santidad, y por lo tanto no se confunden ni se aplanan. El derecho a la existencia se encuentra en la naturaleza y por lo tanto se trata de un antes que precede al fenómeno jurídico y político y se enraiza en la noción misma de la justicia cuyo núcleo es la libertad. Ninguna ley puede leer, valga la redundancia, a la naturaleza para contradecirla. Tal aporia no puede servir de fundamento a ningún derecho. Entiendo que el derecho a la existencia es un derecho fundamental y por ello es no negociable, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Cuando la existencia depende de la decisión política o soberana, ella deja de ser el antes que fundamente el orden social y jurídico, abriendo las puertas a cualquier pretexto para que cualquier pretexto pueda ser utilizado como causa para su exterminio. La historia muestra que se puede alegar cualquier o muchas causas para la persecución y el exterminio: la raza, la religión, el Estado, la sociedad, la seguridad, la economía. Si hoy se discute sobre la muerte de los niños por nacer, mañana será por los ancianos y por ese camino se pueden seguir agregando sectores sociales, con la eventualidad o contingencia de que si se puede lo más matar, también se puede lo menos: la servidumbre, el vasallaje o la esclavitud. El orden constitucional argentino reconoce que la existencia comienza en el momento de la concepción y finiquita con la muerte. Se trata de una declaración y no de un acto constitutivo.
De ello se infiere que la existencia es un antes que no depende del hecho político o soberano, sino que se trata de un reconocimiento al cual la política y la soberanía debe someterse. Por ello, no puede ser sometida al juego de mayorías y minorías, sean estas parlamentarias, plebiscitarias, religiosas o de cualquier índole. Es importante tener en cuenta que la Corte Suprema sentó doctrina en el caso Cepis, diciendo que cuando las políticas públicas condicionen la vigencia de los derechos fundamentales, debe garantizarse el derecho a la información adecuada y veraz. Sostuvo, en el caso de las tarifas en el año 16, que el derecho a la información adecuada y veraz no acaba con la mera formalidad, sino que primero debe proveerse a la población de todos los datos necesarios para que el tema en cuestión pueda ser analizado debidamente por la población, pueda tener el conocimiento acabado y a partir de ahí tomar una definición. Definición que no debe ser además receptada formalmente o simplemente, sino que debe ser escuchada, y esta es una obligación estatal de analizar los motivos que sustentan las presentaciones y darle una respuesta también motivada. De esta doctrina legal se infiere que cualquier política pública que condicione los derechos fundamentales que no ha garantizado el derecho a la información adecuado y veraz, tal cual lo sostiene la Corte, será nula por violación a la garantía del debido proceso sustancial y formal. Yo pienso que es necesario cambiar el eje del análisis centrado hoy en el aborto y correrlo al cuerpo humano como vínculo entre la estructura orgánica y espiritual del ser humano. Y de esa manera los aportes redundarán en una ampliación de la noción del hombre. La diferencia, glosando a Derrida, no debe entenderse como un proceso de conflictividad, sino como el inicio de un proceso de reconversión. En este sentido, el hombre no puede ser limitado a un mapa biológico ni reducido a un centro de imputación jurídica. No puede ser la vida desnuda, ni puede ser el homo sacer, aquel hombre sagrado que en el derecho romano estaba tan fuera del derecho que su muerte no era un homicidio. El hombre es un ser trascendental porque no se acaba en él, sino que se expande superándose así en la comunión con los demás. El hombre no es una cosa y por ello no es disponible. No es objeto de los derechos de propiedad, posesión, tenencia o uso. En definitiva, es patrimonio de la humanidad. Hay que evitar que el hombre se instrumente o sea instrumentado como un dispositivo para lograr una mayor docilidad de los cuerpos que permite la manipulación de la población. Por eso sostengo, y así le pido a los diputados, que tengan en cuenta que donde hay vida hay existencia para promover y no para extinguir. Nada más.